Dios, háblame. Habla mi vida, mi corazón, mi mente. Ayúdame a entender, a recibir tu palabra y poderla poner por obra por el poder de tu Espíritu Santo. Con tu ayuda, Señor, para serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 4 de la versión Dios habla hoy, 94. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole: mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa. Ella le contestó: esta servidora de usted no tiene nada en casa, excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo: pues ve ahora y pide prestados a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos le iban llevando. Y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos: tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió: no hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta, y éste le dijo: ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda, y con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Un día en que Eliseo pasó por Sunem, una mujer importante que allí vivía lo invitó con mucha insistencia a que pasara a comer. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí se quedaba a comer. Entonces ella le dijo a su marido: mira, yo sé que este hombre que cada vez que pasa nos visita es un santo profeta de Dios. Vamos a construir en la azotea un cuarto para él. Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando él venga a visitarnos podrá quedarse allí. Una vez en que llegó a ese cuarto para quedarse a dormir en él, le dijo a Giezi, su criado: llama a la señora sunamita. El criado la llamó, y cuando ella se presentó ante él, Eliseo ordenó al criado: dile a esta señora que ha sido tan amable con nosotros, que si podemos hacer algo por ella, que si quiere que hablemos en su favor con el rey o con el jefe del ejército. Yo estoy bien aquí entre mi propia gente, respondió ella. Entonces, ¿qué podemos hacer por ella? No sé, respondió Giezi, no tiene hijos y su marido es anciano. Llámala, dijo Eliseo. El criado fue a llamarla, pero ella se quedó de pie en la puerta. Entonces Eliseo le dijo: para el año que viene, por este tiempo, tendrás un hijo en tus brazos. Ella respondió: no, mi señor, no engañe un hombre de Dios a su servidora. Pero tal como Eliseo se lo anunció, ella quedó embarazada y al año siguiente dio a luz un hijo. Y el niño creció, pero un día en que salió a ver a su padre, que estaba con los segadores, comenzó a gritarle a éste: ¡ay, mi cabeza! ¡Me duele la cabeza! Entonces su padre dijo a su criado: llévalo con su madre. El criado lo tomó y lo llevó a donde estaba su madre, la cual lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía. Entonces el niño murió, pero ella lo subió al cuarto del profeta, lo puso sobre la cama y salió dejando cerrada la puerta. Luego llamó a su marido y le dijo: envíame a un criado con una asna para que yo vaya a ver al profeta. Luego volveré. ¿Por qué vas a verlo hoy?, preguntó su marido. No es luna nueva ni sábado. No te preocupes, contestó ella. Y ordenó que le aparejaran el asna y dijo a su criado: vamos, adelántate, y hasta que yo te lo diga, no hagas que me detenga. Así ella se fue y llegó al monte Carmelo, donde estaba el profeta. Cuando Eliseo la vio venir a lo lejos, dijo a Giezi, su criado: mira, es la señora sunamita.
corre a recibirla y pregúntale cómo está y cómo están su marido y su hijo. El criado fue y ella le dijo que estaban bien. Luego llegó al monte en donde se encontraba Eliseo y se abrazó a sus pies. Giezi se acercó para apartarla, pero Eliseo le ordenó: déjala, porque está muy angustiada y hasta ahora el Señor no me ha dicho lo que le ocurre. Entonces ella le dijo: Señor, ¿acaso le pedí a usted tener un hijo? ¿No le pedí a usted que no me engañara? Eliseo dijo entonces a Giezi: prepárate, toma mi bastón y ve allá. Si te encuentras con alguien, no lo saludes, y si alguien te saluda, no le respondas. Luego coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo a Eliseo: juro por el Señor y por usted mismo, que de aquí no me iré sin usted. Entonces Eliseo se fue con ella. Mientras tanto, Giezi se había adelantado a ellos y había colocado el bastón sobre la cara del muchacho, pero éste no daba la menor señal de vida. Así que Giezi fue al encuentro de Eliseo y le dijo: el niño no vuelve en sí. Cuando Eliseo entró en la casa, el niño ya estaba muerto, tendido sobre la cama. Entonces entró y cerrando la puerta se puso a orar al Señor. Solo él y el niño estaban adentro. Luego se subió a la cama y se acostó sobre el niño, colocando su boca, sus ojos y sus manos contra los del niño y estrechando su cuerpo contra el suyo. El cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó entonces y anduvo de un lado a otro por la habitación. Luego se subió otra vez a la cama y volvió a estrechar su cuerpo contra el del niño. De pronto el muchacho estornudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a Giezi y le dijo: llama a la señora sunamita. Giezi lo hizo así, y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, éste le dijo: aquí tienes a tu hijo. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó a su hijo y salió de la habitación. Después de esto, Eliseo regresó a Gilgal. Pero por aquel tiempo hubo mucha hambre en aquella región, y una vez en que los profetas estaban sentados alrededor de Eliseo, dijo éste a su criado: pon la olla grande en el fuego y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger algunas hierbas, y encontró un arbusto silvestre del cual tomó unos frutos, como calabazas silvestres, con los que llenó su capa. Cuando volvió, los rebanó y los echó dentro del guisado sin saber lo que eran. Después se sirvió de comer a los profetas, y al empezar a comer el guisado, ellos gritaron: «¡Profeta! Este guisado está envenenado». Y ya no la comieron. Pero Eliseo ordenó: «Tráiganme un poco de harina». Y echando la harina dentro de la olla, ordenó: «Ahora sírvenla de comer a la gente». Y la gente comió, y ya no había nada malo en la olla. Después llegó un hombre de Baal Salisa, llevando a Eliseo 20 panes de cebada recién horneados y trigo fresco en su morral. Eliseo ordenó entonces a su criado: «Dáselo a la gente para que coma». Pero el criado respondió: «¿Cómo voy a dar esto a 100 personas?» Y Eliseo contestó: «Dáselo a la gente para que coma, porque el Señor ha dicho que comerán y habrá de sobra». Así pues, el criado les sirvió, y ellos comieron, y hubo de sobra como el Señor lo había dicho. Capítulo 5. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama: «Si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra». Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha, y el rey de Siria le respondió: «Está bien, ve, que yo mandaré una carta al rey de Israel». Entonces Naamán se fue, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa.
y le llevó al rey de Israel la carta que decía: Cuando recibas esta carta sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo: ¿Acaso soy Dios que da la vida y la quita, para que éste me mande un hombre a que lo cure de su lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir: ¿Por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera: Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: Yo pensé que iba a salir a recibirme, y que de pie iba a invocar al Señor su Dios, y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma, y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según se lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito, y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: Ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios sino solo en Israel. Por lo tanto te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Pero Eliseo le contestó: Juro por el Señor que me está viendo que no lo aceptaré. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. Entonces Naamán dijo: En ese caso, permite que me lleve 2 cargas de mula de tierra de Israel, porque este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Solamente ruego al Señor que me perdone una cosa, que cuando mi soberano vaya a adorar al templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo tenga que arrodillarme en ese templo, que el Señor me perdone por esto. Eliseo le respondió: Vete tranquilo. Naamán se fue de allí, y cuando ya iba a cierta distancia, Giezi, el criado del profeta Eliseo, pensó: Mi señor ha dejado ir a Naamán el sirio sin aceptar nada de lo que él trajo. Juro por el Señor que voy a seguirlo rápidamente a ver qué puedo conseguir de él. Y se fue Giezi tras Naamán, y cuando éste lo vio detrás de él, se bajó de su carro para recibirlo, y le preguntó: ¿Pasa algo malo? No, nada, contestó Giezi. Pero mi amo me ha enviado a decirle a usted que acaban de llegar 2 profetas jóvenes que vienen de los montes de Efraín, y ruega a usted que les dé 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Naamán respondió: Por favor, toma 6,000 monedas de plata. E insistiendo Naamán en que las aceptara, las metió en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa, y se lo entregó todo a 2 de sus criados para que la llevaran delante de Giezi. Cuando llegaron a la colina, Giezi tomó la plata que llevaban los criados, la guardó en la casa y los despidió. Luego fue y se presentó ante su amo, y Eliseo le preguntó: ¿De dónde vienes, Giezi? Yo no he ido a ninguna parte, contestó Giezi. Pero Eliseo insistió: Cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba allí contigo en el pensamiento. Pero este no es el momento de recibir dinero y mudas de ropa, ni de comprar huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados y criadas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Giezi se separó de Eliseo, estaba tan leproso que se veía blanco como la nieve. Capítulo 6. Un día los profetas dijeron a Eliseo: Mira, el lugar donde vivimos contigo es demasiado estrecho para nosotros.
permítenos ir al río Jordán y tomar cada uno de nosotros un tronco para construir allí un lugar donde vivir. Vayan pues, respondió Eliseo. Por favor, acompáñanos, dijo uno de ellos. Muy bien, los acompañaré, contestó él. Y Eliseo fue con ellos hasta el Jordán, y allí se pusieron a cortar árboles. Pero ocurrió que al cortar un tronco, el hacha se le cayó al agua. Entonces gritó: ¡Ay, maestro! Esa hacha era prestada. ¿Dónde cayó?, le preguntó el profeta. El otro señaló el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo arrojó allí e hizo que el hacha saliera a flote. Recógela, ordenó Eliseo. El otro extendió la mano y recogió el hacha. El rey de Siria estaba en guerra con Israel, y en un consejo que celebró con sus oficiales dijo en qué lugares planeaba acampar. Entonces Eliseo mandó decir al rey de Israel que procurara no pasar por aquellos lugares porque los sirios iban hacia allá. De esa manera, el rey de Israel envió su ejército al lugar que el profeta le había dicho, al prevenirlo, y así se salvó en varias ocasiones. El rey de Siria estaba muy confuso por ese motivo, así que llamó a sus oficiales y les dijo: «Díganme, ¿quién de los nuestros está de parte del rey de Israel?». Uno de ellos contestó: «Nadie, majestad, pero Eliseo el profeta que está en Israel le hace saber al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su dormitorio». Entonces el rey de Siria ordenó: «Averigüen dónde está para que envíe yo unos hombres a que lo capturen». Cuando le dijeron que estaba en Dotán, envió un destacamento de caballería y carros de combate y mucha infantería, que llegaron de noche a Dotán y rodearon la ciudad. A la mañana siguiente se levantó el criado de Eliseo y al salir vio aquel ejército que rodeaba la ciudad con caballería y carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: «¿Y ahora, maestro, qué vamos a hacer?». Eliseo le respondió: «No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo al Señor diciendo: «Te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea». El Señor abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que la montaña estaba llena de caballería y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando ya los sirios iban a atacarlo, Eliseo rogó al Señor: «Te pido que dejes ciega a esta gente». Y el Señor los dejó ciegos, conforme a la petición de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: «Este no es el camino, ni es esta la ciudad que buscan. Síganme y yo los llevaré hasta el hombre que buscan». Y los llevó a Samaria. Al llegar allí, Eliseo hizo esta oración: «Ahora, Señor, ábrele los ojos para que puedan ver». Entonces ellos vieron que estaban dentro de Samaria. Y cuando el rey de Eliseo los vio, cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: «¿Los mato, padre mío? ¿Los mato?». Pero Eliseo respondió: «No, no los mates. ¿Acaso acostumbras matar a quienes has hecho prisioneros con tu espada y con tu arco? Dales de comer y beber, y luego devuélvelos a su señor». Se les hizo entonces una gran fiesta, y comieron y bebieron. Luego el rey los despidió, y ellos volvieron a su señor. Desde entonces los sirios dejaron de hacer correrías en territorio israelita. Después de esto, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y fue y rodeó a Samaria para atacarla. Hubo entonces gran hambre en Samaria, pues el cerco fue tan cerrado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata y 1/4 de litro de estiércol de paloma, 5 monedas de plata. Un día el rey de Israel pasaba sobre la muralla y una mujer le gritó: «Majestad, ayúdeme». El rey respondió: «Si el Señor no te ayuda, ¿cómo quieres que lo haga yo? ¿Acaso puedo darte trigo o vino? ¿Qué es lo que te pasa?». Ella contestó: «Esta mujer me dijo que entregara a mi hijo para que no lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el suyo».
Entonces guisamos a mi hijo y no lo comimos. Al día siguiente yo le dije que entregara a su hijo para que no lo comiéramos, pero ella lo ha escondido. Al escuchar el rey lo que esa mujer decía, se rasgó las ropas en señal de furor. Como estaba sobre la muralla, la gente vio que sobre la piel vestía ropas ásperas. Y el rey exclamó: «¡Que Dios me castigue duramente si este mismo día no le corto la cabeza a Eliseo, el hijo de Safat». Eliseo estaba en su casa sentado con los ancianos. Mientras tanto, el rey había enviado a uno de sus hombres. Pero antes de que el enviado del rey llegara, Eliseo dijo a los ancianos: «Vean cómo este hijo de un asesino ha enviado a alguien a cortarme la cabeza. Pero pongan atención, y cuando llegue su enviado, cierren la puerta y sosténganla contra él, pues detrás de él se oyen los pasos de su amo». Aún estaba hablando con ellos cuando el mensajero llegó ante Eliseo y dijo: «Ya que esta desgracia nos la ha enviado el Señor, ¿qué más puedo esperar de él?». Capítulo 7. Eliseo respondió: «Escucha la palabra del Señor. El Señor dice: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, se podrán comprar 7 litros de harina por una sola moneda de plata, y también por una moneda de plata se podrán comprar 15 litros de cebada». El ayudante personal del rey respondió al profeta: «Aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder lo que has dicho». Pero Eliseo contestó: «Pues tú lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». Mientras tanto, 4 leprosos que había a la entrada de la ciudad se dijeron entre sí: «¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? Si nos decidimos a entrar en la ciudad, moriremos, pues hay una gran hambre allí dentro. Y si nos quedamos aquí sentados, también moriremos. Pasémonos, pues, al campamento sirio. Si nos perdonan la vida, viviremos, y si nos matan, de todos modos vamos a morir». Así pues, se levantaron al anochecer y se dirigieron al campamento sirio. Pero cuando ya estuvieron cerca, se dieron cuenta de que no había nadie, y era que el Señor había hecho que el ejército sirio oyera ruido de carros de combate, de caballería y de un gran ejército. Los sirios pensaron entonces que el rey de Israel había contratado a los reyes hititas y a los reyes egipcios para que los atacaran. Por eso se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y sus asnos, y dejando el campamento tal como estaba para escapar con vida. Al llegar los leprosos a los alrededores del campamento, penetraron en una tienda y se pusieron a comer y beber, se apoderaron de plata, oro y ropa, y luego fueron y lo escondieron. Después volvieron y entraron en otra tienda, y también de allí tomaron cosas y fueron a esconderlas. Pero luego dijeron entre sí: «No estamos haciendo bien. Hoy es día de llevar buenas noticias y nosotros no la estamos callando. Si esperamos hasta la mañana, nos considerarán culpables. Es mejor que vayamos al palacio y demos aviso». Fueron entonces y llamaron a los centinelas de la ciudad y les dijeron: «Hemos ido al campamento sirio y no había absolutamente nadie, ni siquiera se oía hablar a nadie. Solo estaban los caballos y los asnos atados y las tiendas de campaña tal como las instalaron». Los que vigilaban la entrada de la ciudad llamaron enseguida a los de palacio. Entonces se levantó el rey y, aunque era de noche, dijo a sus oficiales: «Voy a explicarles lo que tratan de hacernos los sirios. Como saben que estamos sufriendo hambre, han salido del campamento y se han escondido en el campo, pensando que cuando nosotros salgamos de la ciudad, ellos nos atraparán vivos y entrarán en la ciudad». Pero uno de sus oficiales dijo: «Que se envíen unos hombres en 5 de los caballos que quedan, y veamos qué pasa. Si viven o mueren, su situación no será mejor ni peor que la de los demás israelitas que quedamos aquí». Así que tomaron 2 carros con caballos y el rey los mandó al campamento sirio con órdenes de inspeccionar.
Ellos fueron siguiendo el rastro de los sirios hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y objetos que los sirios habían arrojado con las prisas por escapar. Luego regresaron los enviados del rey y le contaron lo que habían visto. Enseguida la gente salió y saqueó el campamento sirio, y conforme a lo anunciado por el Señor, la harina se vendió a razón de 7 litros por una moneda de plata, y la cebada a razón de 15 litros por una moneda de plata. El rey ordenó a su ayudante personal que se encargara de cuidar la entrada de la ciudad, pero la gente lo atropelló en la puerta y murió, conforme a lo que había dicho el profeta cuando el rey fue a verlo. Ocurrió pues lo que el profeta había anunciado al rey cuando le dijo que a la entrada de Samaria se comprarían 7 litros de harina o 15 litros de cebada, con una sola moneda de plata. El oficial había respondido al profeta que aun si el Señor abriera ventanas en el cielo, no podría suceder aquello. Eliseo, por su parte, le había contestado que lo vería con sus propios ojos, pero no comería de ello. En efecto, así sucedió porque la gente lo atropelló a la entrada de la ciudad y murió. Gracias por tu palabra, Dios, porque a través del profeta Eliseo podemos estar escuchando milagros similares como los de Jesús, Señor. Señor, que tú usas a hombres y mujeres, Señor, dispuestos, Señor, que te creen, Señor, para poder, Señor, ser de bendición a los que están a su alrededor. Señor, tú multiplicas en la escasez, Señor, tú provees, Señor, en la escasez, Señor, tú bendices y das vida, Señor. Señor, hasta abres las matrices, Señor. Señor, a través de tu pueblo, Señor, a través de tus hijos, Señor, envías bendición, envías abundancia, envías sustento, Señor, y abres y cierras los ojos, Señor, para bendición, para ver las maravillas, para ver, Señor, las batallas espirituales, Dios. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque aún, Señor, a través de Eliseo, Señor, las leyes de la tierra, Señor, son, Señor, deshechas, Señor, haciendo que el hierro flotara, Señor, que esa hacha flotara, Señor, en el agua, Señor. Algo imposible para los hombres, pero ¿qué hay imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, Señor, y con el poder y la autoridad que has puesto sobre tu pueblo, Señor, que dijo Jesús, aún mayores cosas haríamos en tu nombre, Señor. Yo lo creo, Señor, que cada persona aquí es fuente de bendición, es fuente de sustento, Señor. Tiene palabra de bendición, palabra de vida, Señor. Levanta a tu pueblo, Señor, para que aunque haya escasez, Señor, Señor, donde envía la palabra a tu pueblo, Señor, ahí hay bendición, ahí hay abundancia, ahí hay sustento, ahí hay vida, Señor. Lo muerto resucita, Señor. Lo caído se levanta en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Señor, abre nuestros ojos para ver tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén.